¿Cuánto cuesta viajar a París? ¿Qué presupuesto necesitas para salir, para visitar, para rentar una habitación, para comer? Pues de todo eso hablaremos en este segundo capítulo de la guía para preparar tu viaje a París. En el capítulo anterior hemos hablado de cuál es la mejor fecha, o más bien cuál es el mejor mes para visitar París. Ahora que hemos respondido a esa pregunta, en este capítulo vamos a hablar de cuánto se necesita para venir y sobre todo para visitar París. Vas a aprender cuánto cuesta comer aquí en París, es caro o no, cuánto cuestan las actividades como el Louvre, la Torre Eiffel o varias actividades que vas a querer hacer aquí en París, cuánto cuesta el transporte, cuánto cuesta un hotel y sobre todo cuánto cuesta en general hacer cosas aquí en la ciudad. Quédate hasta el final porque en el video te vamos a dar varios consejos que nosotros tenemos como locales para ti, para que no te pierdas nada y puedas disfrutar al máximo de tu viaje. Uno de los errores más grandes que se hacen al buscar un hotel es no conocer cómo está constituida la ciudad, y nosotros no queremos que te pase eso. París está constituida por 20 distritos repartidos en forma de un caracol. Gran parte de los sitios turísticos están en el centro y el oeste de la ciudad, muy cerca del río Sena, con unas excepciones con la Basílica del Sagrado Corazón y el Molino Rojo. Ahora que sabemos esto y que estamos un poco más ubicados, vámonos a los precios de los hoteles en París. Tienes que saber que en promedio una habitación en París va a costar entre 50 y 70 euros por noche y por persona. Te aconsejamos que para encontrar este tipo de precios te tomes el tiempo y lo hagas con anticipación. Obviamente todo va a depender de la fecha en la que quieras venir y también la demanda para ese hotel o esa habitación. Tienes que saber que este precio es un promedio. Obviamente vamos a encontrar habitaciones más caras y obviamente más baratas. En este momento no vamos a entrar en detalles en qué barrio deberías quedarte o cuál es la mejor zona. Eso lo veremos en el próximo capítulo. Así que si no te has suscrito, te aconsejamos que te suscribas, actives la campanita para que no te lo pierdas. Para que tengas una visión más clara, vamos a agarrar dos ejemplos. Vamos a agarrar un hotel y un hostal y te vamos a mostrar los diferentes precios. Para este ejercicio hemos elegido 2 noches en el mes de mayo y primero vamos a seleccionar los hoteles que estén a menos de 3 kilómetros del centro de París, que tengan una calificación superior a 8, y vamos a elegir hoteles. Vamos a ver los precios que nos despliega para 2 noches y 2 personas. Como lo puedes ver, dependiendo de la zona es el precio el que va a subir. Por ejemplo, si estamos cerca del Sena, cerca del centro, o si nos alejamos, se reduce inclusive 100 euros. Entonces, a considerar dependiendo la zona que quieras, pero de eso hablaremos en el próximo capítulo. Vamos a hacer el mismo ejercicio con hostales y como puedes ver en la pantalla, las opciones se reducen bastante. La mayoría de las opciones que nos propone están a las afueras de París, en los barrios más alejados del centro, y la verdad es que las tarifas no cambian mucho respecto a algunos hoteles. Como lo pudiste ver, el precio promedio por persona y por noche en un hostal es de 57 euros y para los hoteles en promedio es de 66 euros. Claro está que puede haber precios más caros y puede haber precios más baratos. Todo depende, como lo pudiste ver, de la zona en la que tú elijas. También un factor que tienes que tomar en cuenta para tu presupuesto, como ya lo hemos dicho, son las fechas en las que tú vendrás y la demanda del boleto. Así que toma anticipación, tómalo con tiempo y reserva lo antes posible para que puedas encontrar un muy buen precio.
Ahora que conocemos el precio promedio de una habitación en París, no tan lujosa pero decente, vamos a ver cuánto cuesta comer en París. Empezamos con el desayuno, que es la primera comida del día. Si está incluida en el precio de tu hotel, está perfecto. Te recomendamos que te llenes bastante porque así, si es lo que deseas, puedes ahorrar unos euros. Si no está incluido en el precio de tu hotel, lo que te recomendamos es que te acerques a la panadería más cercana que está por el barrio, por ejemplo, para que puedas comprar un pan, un sándwich o una bebida si es lo que quieres. Te aconsejamos que tengas cuidado con algunas panaderías que tienen a disposición mesas para que puedas comer, porque ahí puede que te cobren el servicio por unos euros. Normalmente está escrito en el precio de cada cosa que vas a comprar, está escrito sur place o bien à emporter, para llevar o a comer aquí. Ahora que sabemos cuánto cuesta un desayuno, vamos a ver cuánto cuesta una comida en París. Normalmente los menús pueden ser entre 15 y 35 euros de promedio y las bebidas pueden o no estar incluidas. Lo que tienes que saber como referencia es que dependiendo de lo que compres como bebida puede ser entre 3 y 7 euros. Otro consejo que te podemos dar es que si solamente quieres agua, no pidas una bouteille d'eau, que es una botella de agua, ni siquiera en inglés, porque si no lo te van a traer una verdadera botella de agua que vas a tener que pagar. Te aconsejamos que pidas una carafe d'eau, que es solamente agua de la llave, que es gratis en toda Francia. Así que si no quieres pagar para una bebida o simplemente quieres agua y no quieres pagar 2-3 euros para una botella de agua, te aconsejamos que pidas una carafe d'eau. Si tu plan no es ir a un restaurante para comer, lo que puedes hacer es ir a un mini super para armarte tu propio picnic o bien tu propio plato por menos de 10 euros. Otra cosa que te queremos decir es que si estás dudando entre la comida o la cena para ir a comer en un restaurante, los precios suelen ser más baratos durante la comida. Nuestra querida Ro nos ha compartido el presupuesto para desayunar, comer y cenar, pero algo muy importante que también tienes que tomar en cuenta son las diferentes actividades que hacer en París, porque hay muchísimas cosas por ver y muchísimas cosas por visitar. Tienes que contemplar un presupuesto para esto. Por suerte hay diferentes atracciones que no necesitan dinero, como visitar la Basílica del Sagrado Corazón o darte un paseo por el Jardín de las Tullerías. El resto de las atracciones, y de hecho las más importantes, las que no te puedes perder, como la Torre Eiffel o el Museo del Louvre, tienen un precio especial. Si deseas entrar al Museo del Louvre tendrás que contemplar 15 euros. Si deseas subir a la Torre Eiffel, los precios van desde los 10,50 hasta los 26-27 euros. Si deseas entrar al Museo d'Orsay, también tienes que pensar en 16 euros, y para Versalles todo empieza a los 18 euros. Entonces toma estos números en cuenta si deseas visitar estas atracciones. Nosotros en la caja de la descripción de este video te vamos a compartir un link en donde tú podrás comprar tus boletos para que lo tengas ya la entradita y te evites por supuesto las filas y ya no tengas ningún problema de que se llenó o ya no hay entradas. Así que te invitamos a que vayas y lo cheques. Te recordamos que los menores de 26 años residentes de los países de la Unión Europea tienen un acceso gratuito a varios museos, y cada primer domingo del mes todo el mundo tiene la posibilidad de disfrutar de muchos museos gratuitamente. Si estás encontrando esta información útil, no olvides dejarnos un like y por supuesto suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas ningún capítulo de esta guía para tu viaje a París. Lo más probable es que te quieras llevar un recuerdo de París, pero desafortunadamente no te podemos decir cuánto te va a costar tu recuerdo. Lo único que te podemos decir es que los precios pueden empezar a partir de un solo euro hasta el precio de donde tú quieras, dependiendo de lo que vas a comprar.
Por supuesto, tienes que tener un presupuesto para el transporte. Poco importa a dónde llegues a París, tendrás que tomar o el tren o el metro o un bus, y por eso aquí te tenemos los diferentes precios. Si llegas al aeropuerto de Charles de Gaulle para ir al centro de París, en un ida simple tendrás que contemplar entre 11 y 14 euros. Para ir de Orly al centro de París, entre 9 y 13 euros. Y algo que te queremos decir es que en el capítulo 6 de esta guía para tu viaje a París te diremos cómo ahorrar un poquito de dinero en los transportes. Continuamos con los transportes simples. El ticket simple para moverte dentro de París está en 1,90 y si compras el taco de 10 te saldrá en 16,90. Algo que te damos, un consejo que los locales conocemos, es que por ejemplo si compras tu boleto en la taquilla y por ejemplo subes al bus, este te permitirá hacer diferentes correspondencias durante 1 hora y media. Así que tómalo en cuenta porque es bastante interesante si tienes que tomar diferentes buses para que no gastes boletos así a lo tonto. Entonces tómalo en cuenta, guárdalo, anótalo por ahí, un transborde durante 1 hora y media para que lo tengas presente. Algo también que te queremos comentar es que este precio va a cambiar si deseas salir de París rumbo a Versalles o a Disneyland. Para ir a Versalles tienes que calcular entre 9 a 15 euros aproximadamente, y para ir a Disneyland es un poco similar el precio dependiendo de dónde tomes el RR, que es la línea que va directo a Disneyland. Pero no te nos adelantes porque en el capítulo 5 te hablaremos específicamente de los tipos de transporte: el metro, el tram, los buses y la línea especial que va a Disneyland, que es el RR. Así que nos vemos por allá. Si no te has suscrito, no lo dudes porque tenemos aún muchísima información para ti. Recuerda que en cualquier tipo de viaje siempre hay cosas que no tenemos previsto, como un antojo, una experiencia o bien un medicamento o cualquier otra cosa. Entonces tienes que tener previsto eso, porque por ejemplo si se te antoja la playera del PSG de Messi, tienes que contar entre 90 y 110 euros. O bien si quieres tomarte un té con un macarrón La Durée, tienes que pagar unos 10 euros por ahí. Entonces tenlo en cuenta porque eso es muy importante y puede llevar a frustraciones. Ahora que conoces las principales cosas de las cuales tienes que tomar en cuenta para tu presupuesto, vamos a hacer una simulación rapidísimo. Si agarramos una habitación promedio de 50 euros y le sumamos una visita al Louvre de 15 euros, 3 tickets que te utilizaste para moverte en la ciudad, 5,70 euros, y comiste en un restaurante, desayunaste y agarraste algo mini en un súper por 35 euros, esto nos da un total general de 105 euros, que por día no está nada mal. No, y esta cifra puede cambiar dependiendo de lo que quieren hacer y obviamente de sus necesidades, pero sobre todo del barrio en el cual se van a hospedar ustedes. Y es justamente de eso de lo que vamos a hablar en el capítulo número 3 de la guía. Les vamos a explicar cuál zona es la mejor o no, dependiendo de los precios, del ambiente, de lo que hay que ver en cada zona. Así que si lo quieres ver, está aquí el capítulo, y si quieres seguir con la guía, dejamos los otros capítulos para que prepares tu viaje a París con nosotros. Muchísimas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo capítulo. Bye.